Buenas, mi nombre es Florenicia de Jesús, matrícula 2020-0874, y le estaré hablando sobre temas de gran interés para cada uno de nosotros. Veamos. ¿Qué es la psicología? Llamamos psicología al estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Raíces de la psicología. Hace 7000 años se pensaba que los problemas psicológicos eran espíritus maléficos, para lo que los antiguos curanderos procedían a hacer una incisión en el cráneo del paciente para que de este modo el espíritu pudiese salir. La incisión la hacían con un instrumento rudimentario. Los griegos consideraban que el tema la mente o el tema de la mente era un tema para una reflexión erudita. Figuras como René Descartes y John Locke René Descartes sostenía que los conocimientos eran innatos del ser humano. En cambio, John Locke sostenía que los niños al nacer vienen en blanco, pero luego son sus experiencias quienes van a determinar en qué adultos se convertirían. La psicología llega a ser formal como una disciplina en el siglo XIX en Leipzig, Alemania. El primero en fundar un laboratorio fue Wilhelm Wundt. La perspectiva de la neurociencia es una aproximación que percibe el comportamiento desde la óptica del cerebro, el sistema nervioso y otras funciones. La perspectiva cognitiva es una perspectiva en la cual se concentra en cómo las personas piensan, conocen y entienden el mundo. La perspectiva conductual es una perspectiva que estudia el comportamiento mesurable observable de un ser, y la perspectiva humanista es una perspectiva en la cual dice que las personas luchan por crecer, desarrollarse, tener el control de su vida y su comportamiento. El método científico se compone de teoría, hipótesis, investigación y comunicación de hallazgo. En la teoría nos vamos a plantear interrogantes o incógnitas de nuestro interés. En la hipótesis vamos a hacer una explicación sobre ellas y también un método de investigación. En la investigación vamos a buscar datos que refuercen la explicación que ya teníamos, y en la comunicación de hallazgo vamos a explicar o a comunicar lo que ya hemos encontrado. El método científico se compone de una investigación correlacional, una investigación experimental, una investigación descriptiva, una investigación documental, estudios de caso, encuestas y observación naturalista. El sistema nervioso, nuestros pensamientos, movimientos y sueños. Es la conciencia misma de que somos seres humanos. Este depende del cerebro y los nervios que se extienden por todo el cuerpo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, quien es el órgano encargado de controlar nuestras funciones involuntarias, y la médula espinal, quien es la principal red de comunicación entre el cerebro y nuestros órganos o el resto del cuerpo. El sistema nervioso central o el sistema nervioso en sí tiene una unidad funcional, que es la neurona, la cual se puede dividir en neurona sensorial o aferente, neurona motora o eferente e interneuronas. Esto que podemos ver aquí es una neurona, en la cual estas partes que vemos por aquí, todo eso, son las dendritas, las cuales son ramas ramificadas que se encargan de recibir información por otras neuronas. Esto que vemos aquí es el núcleo en el cual se incorpora el material genético. Esta extensión tubular y delgada es el axón, por el cual viajan los mensajes recibidos por las dendritas de las otras células, de las otras neuronas que son células. Esto que vemos por aquí, que es como una cobertura de grasa, es una cobertura protectora de grasa llamada vaina de mielina, la cual se encarga de cubrir el axón. También por aquí pasa lo que sería el desplazamiento eléctrico, ya que todos los mensajes de las neuronas son de naturaleza eléctrica. Y por último, esto que vemos aquí, estos pequeños botoncitos que son protuberancias, son los botones terminales, los cuales se encargan de transmitir
la información a otras neuronas, claro. El cerebro es el núcleo central primitivo que se encarga de controlar las funciones básicas. El núcleo central primitivo se compone del cerebro, el cerebelo, la formación articular, el tálamo, el hipotálamo y los lóbulos, el frontal, parietal, occipital y el temporal. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios sensitivos y motores y por los ganglios, que están ramificados por todo el cuerpo o que se extienden por todo el cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide en autónoma y somática. La somática se encarga de controlar las acciones involuntarias y la autónoma se encarga de controlar al cuerpo en las acciones voluntarias. La autónoma se divide en simpática y parasimpática. La simpática es la parte que se encarga de activar al cuerpo en situaciones de emergencia. En cambio, la parasimpática se encarga de controlar al cuerpo de esas situaciones en las que la simpática lo ha activado. El sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de comunicación química en la cual envía mensajes a través de todo el torrente sanguíneo. Su función es secretar hormonas, que son sustancias químicas que viajan a través de todo el torrente sanguíneo y se encargan de regular la función del crecimiento del cuerpo. El sistema endocrino posee una glándula principal, que podríamos decir que es la más importante, la cual recibe el nombre también de glándula madre, que es la glándula pituitaria, y recibe su nombre porque se encarga de controlar o regular el hipotálamo, pero además del resto del funcionamiento del sistema endocrino. El sistema endocrino se compone de los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre, el timo, el paratiroides, el tiroides, la glándula suprarrenal, la hipófisis, la pituitaria, como ya dije, la corteza, el riñón, el hígado, el estómago, el intestino delgado, entre otras. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten mensajes a través de la sinapsis de las dendritas. De entre esos está la acetilcolina, el glutamo, la serotonina, la dopamina, el ácido gramaminoburítico o GABA y por último la endorfina. Sistema límbico. Sus estructuras se encargan de controlar el funcionamiento de las funciones básicas. El hipocampo bordea la parte superior del núcleo central y tiene conexiones cerebrales. La glándula pituitaria se encarga de regular el funcionamiento del hipotálamo y el resto del sistema endocrino. Y las amígdalas cerebrales, estas tienen una función importante en la memoria, específicamente en la memoria que supone recuerdos emocionales. ¿Cómo podemos sentir, distinguir y detectar el mundo que nos rodea? Lo podemos hacer a través de nuestros 5 sentidos, que son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Y se preguntarán cómo. Pues podemos distinguir, detectar y sentir el mundo a través de estos. A través de la boca yo puedo distinguir, detectar y sentir sabores, ya sea el dulce, el amargo, el salado y el agrio. A través del oído podemos distinguir, percibir y detectar sonidos. A través de este yo puedo distinguir una melodía dulce, una melodía o romántica, una melodía diferente a esta. Pero además también podemos distinguir o detectar cuando hay una ambulancia o una patrulla cerca. A través de la vista podemos distinguir entre una persona, un animal, un objeto, una cosa. A través de la piel podemos distinguir cuando algo nos duele, podemos percibir una caricia, un abrazo, etc. Los órganos sensoriales son 5 y estos son los ojos, la oreja, la nariz, la lengua y la piel. La vista. La vista es el comienzo de la luz, que es la energía física que estimula el ojo. En la lengua tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas, las cuales diferencian los sabores dulces, amargos, salados y agrios. Hay un sabor que es el sabor delicioso umami, que ese todavía no está 100% calificado. La nariz
a través de una sustancia que se introduzca por nuestros canales sobre nuestros paneles nasales y se encuentre con una célula respiratoria. El oído no se puede confundir con la oreja, ya que la oreja trabaja como una especie de magnetófono invertido, el cual se encarga de llevar los sonidos a partes internas del oído. Y por último, la piel, que son todos nuestros sentidos cutáneos, el tacto, la presión y la temperatura, que sirven para nuestra supervivencia y nos ayudan a diferenciar situaciones de peligro. ¿Qué es la conciencia? Es la noción del pensamiento, sentimiento y emoción que experimentamos en un determinado momento. Etapas del sueño. Estas son 4. La primera etapa es la etapa de transición de vigilia a sueño y este se caracteriza por tener ondas cerebrales relativamente rápidas. El sueño de la etapa 2 es más profundo que el sueño de la etapa 1 y este se caracteriza por tener un patrón de ondas cerebrales mucho más lentas. Y también se caracteriza por interrupciones momentáneas del sueño. El sueño de la etapa 3 es más profundo que el de la etapa 2 y se caracteriza por tener un patrón de ondas cerebrales mucho más lentos, con picos y valles. El sueño de la etapa 4 es el sueño más profundo de los 4, el cual se caracteriza por tener menos sensibilidad o no tener tanta sensibilidad a estimulaciones externas. El sueño MOR o sueño de movimiento ocular rápido es el sueño del 20% de los adultos, el cual se caracteriza por erecciones, movimientos oculares, por la presión, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio mayores. La teoría de la satisfacción de los deseos inconscientes es una teoría de Freud, según la cual el sueño inconsciente es el deseo del soñante de ver satisfecho ese deseo. La teoría de los sueños para la supervivencia es una teoría según la cual durante el sueño reconsideramos y recopilamos la información que consideramos crucial para nuestra supervivencia. Y la teoría de la activación y síntesis es una teoría según la cual durante el sueño MOR el cerebro produce una energía eléctrica que estimula los recuerdos alojados en otras partes del cerebro. La diferencia de una y otra es que las drogas adictivas son las que influyen en nuestra dependencia biológica y psicológica, en quien la consume, claro está, y la droga psicoactiva es aquella que influye en nuestras emociones, en nuestra percepción y en nuestro comportamiento. Los tipos de estimulantes son la cafeína, que causa un efecto en las personas que aumenta su ritmo cardíaco, su presión sanguínea y su ritmo respiratorio. La nicotina, que la encontramos normalmente en cigarrillos, esta causa un efecto tranquilizador que puede explicar el por qué se vuelve tan adictiva. La cocaína, que se absorbe rápidamente en el cuerpo y se deja ver el efecto que causa en él rápidamente. Las anfetaminas, que son la densedrina y la benzedrina, que son conocidas también como anfetas, y la metanfetaminas, que es una droga blanca y cristalizada que causa un viaje fuerte y largo, al igual que las metanfetaminas y las anfetaminas. ¿Qué es el aprendizaje? Es el cambio relativamente permanente en el comportamiento generado por una experiencia. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, su propulsor fue Ivan Pavlov y este decía que el aprendizaje era un estímulo neutro, el cual que llega a provocar una respuesta, la cual se asocia a ese estímulo. El condicionamiento operante es propulsado por Edward Tourniquet, el cual decía que el aprendizaje iba a debilitar o a fortalecer una respuesta involuntaria. La memoria es el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos una información. Tipos de memoria. La memoria sensorial. Esta es como una foto instantánea que almacena una información. Esta se puede dividir en memoria ecoica y memoria icónica. La memoria icónica es la memoria que refleja información visual y la memoria ecoica es la memoria que refleja información auditiva.
La memoria de corto plazo, esta era una memoria sensorial que pasó a convertirse en una memoria de corto plazo y se divide en 7 elementos o segmentos. La memoria de largo plazo, esta era una memoria de corto plazo que pasó a ser una memoria de largo plazo. Nódulos de la memoria. Memoria declarativa. Es la memoria de la información objetiva, ya sea nombres, rostros, fechas o hechos. La memoria declarativa se divide en memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos y hechos generales y la memoria episódica es la memoria de los sucesos en un determinado contexto, tiempo o lugar. La memoria procedimental es la memoria de las habilidades y los hábitos. Pensamientos. Los psicólogos lo definen como la manifestación de las representaciones mentales de una información. Resolución de los problemas. Según una antigua leyenda, un grupo de monjes vietnamitas cuidaba 3 torres, las cuales poseían 64 anillos de oro, y ellos creían que si lograban mover todos los anillos desde la primera torre hasta la tercera, esto iba a provocar el fin del mundo. Una explicación más sencilla es la torre de Jaoní, en la cual consiste en mover los 3 anillos desde la primera hasta la última torre. Y se debe hacer en la mínima cantidad de movimientos y solamente se puede mover un disco a la vez. Según los psicólogos, en la forma en que nosotros resolvamos este acertijo va a indicar cómo resolvemos los problemas más complejos en nuestra vida diaria. El lenguaje es la comunicación por medio de símbolos ordenados de acuerdo con reglas sistemáticas. Balbuceo. Los niños de aproximadamente 3 meses empiezan a producir sonidos sin sentidos. La producción del lenguaje surge después del año, cuando ya los niños dejan esos sonidos sin sentido y empiezan a producir palabras. Enfoque interrelacionista. Es un enfoque según el cual el lenguaje se compone mediante predicciones genéticas determinadas. La disposición de la adquisición del lenguaje es una teoría de Chomsky en la cual él plantea que el sistema nervioso, específicamente el cerebro, es lo que nos ayuda a entender el lenguaje. La teoría del desarrollo del lenguaje como una habilidad innata es una teoría de Chomsky en la cual él plantea que el lenguaje posee una estructura que se denomina gramática universal, y la teoría del enfoque del desarrollo del lenguaje es una teoría según la cual el lenguaje va a estar determinado por un mecanismo innato que va a estar determinado por la genética, que a su vez va a determinar el desarrollo del lenguaje. La inteligencia es nuestra capacidad para entender el mundo, pensar racionalmente y usar con eficacia o de una forma eficaz los recursos. La inteligencia fluida es el procesamiento de información, razonamiento y emoción. La inteligencia cristalizada es la acumulación de la información, las habilidades y las estrategias. Inteligencias múltiples. Según Gardner, nosotros tenemos alrededor de 8 tipos de inteligencias, entre las cuales están la inteligencia musical, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia sinestésica corporal, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia lingüística, la inteligencia especial. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que subyacen en la expresión, valoración, evaluación y regulación de expresiones. La inteligencia práctica es una inteligencia que se relaciona con el éxito de la vida y se divide en inteligencia creativa e inteligencia analítica. ¿Qué es la motivación? Son factores que dirigen y activan el comportamiento humano, pero también de otros organismos. Enfoque basado en los instintos. Según este, tanto las personas como los animales nacen con una serie de conductas para su supervivencia. Los instintos son un conjunto de patrones innatos determinados biológicamente y no por la experiencia. El enfoque basado en la reducción de los impulsos. Este indica que la falta de un elemento básico va a impulsar a obtener dicho elemento. El enfoque basado en la activación pretende explicar el comportamiento cuya meta es aumentar
o mantener una activación o excitación. Enfoques basados en los incentivos, estos señalan que la motivación se deriva del deseo de obtener metas valiosas. El enfoque cognitivo señala que la motivación es producto de los pensamientos, expectativas y metas. El enfoque de Maslow jerarquiza las necesidades motivacionales y señala que antes de nosotros satisfacer las necesidades de orden superior, primero debemos satisfacer las necesidades de orden básico. La psicología del desarrollo estudia las pautas del crecimiento y el cambio del desarrollo durante toda la vida. La entidad unicelular está compuesta por 23 pares de cromosoma, de los cuales cada miembro de par posee un cromosoma X y un cromosoma X o Y del padre dependiendo del sexo. Los cromosomas están compuestos por miles de genes y los genes a su vez están compuestos por el ADN. Desarrollo de un ser. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se produce un cigoto. Este va a ser cigoto desde ese momento hasta las 2 primeras semanas. Después de las 2 primeras semanas va a pasar a la etapa de embrión, o sea, se va a convertir a la etapa embrional, perdón. Se va a convertir en un embrión y va a ser embrión desde las 2 semanas hasta la octava. En la octava semana va a entrar en la etapa fetal, se va a convertir en un feto y va a ser feto desde la octava hasta el nacimiento. Cabe destacar que la edad de viabilidad es cuando el feto o el niño nace en edad prematura, que viene siendo a las 22 semanas. Estilos de crianza. Padres autoritarios. Esos son padres rígidos que valoran bastante la obediencia de sus hijos. Padres permisivos son padres que llevan a sus hijos en una dirección relajada y a veces inconsciente. Padres demostrativos son padres firmes que establecen los límites claros y precisos con sus hijos y también le explican las cosas. Padres desapegados son padres que no tienen un vínculo con sus hijos. Etapas cognitivas de Piaget. Estas van desde el nacimiento hasta la edad adulta. La primera etapa es la etapa sensoromotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, la cual consiste o establece que los niños tienen su concepción del mundo, o sea, cómo ellos entienden el mundo es a través de los objetos que ellos chupan, muerden y manipulan. La etapa operacional es la segunda etapa que va desde los 2 años hasta los 7, en la cual los niños ya empiezan a tener el uso del lenguaje. La etapa operacional concreta es la tercera etapa que va desde los 2 años desde los 7 hasta los 12, en la cual los niños ya pueden mantener una conversación y empiezan a pensar de una forma un poquito más lógica. Y la última etapa, que es la etapa formal, operacional, la etapa de operación formales, que va desde los 12 años hasta la edad adulta, la cual se caracteriza porque van a tener un cambio en su pensamiento abstracto, lógico y lógico. La adolescencia es una etapa que va desde la niñez hasta la adultez. Es un lapso de cambios profundos que conlleva confusiones y también cambios físicos. La etapa del desarrollo psicosocial de Erickson son 4. Entre esas está la primera, que es la etapa de confianza frente a desconfianza, que va desde el nacimiento hasta el año y medio, en la cual, según Erickson, los niños empiezan a manifestar sentimientos de confianza y desconfianza. La segunda etapa es la etapa de autonomía frente a vergüenza y duda, que esta etapa va desde el año y medio hasta los 3 años, en la cual los niños empiezan a ser más independientes y autónomos. La etapa de la iniciativa frente a la culpa es la tercera etapa. Esta va desde los 3 años hasta los 6, en la cual ya los niños empiezan a tener conflicto frente a la independencia y dirección. Y la última etapa, que es la etapa de laboriosidad, esa etapa va desde los 6 hasta los 12, la cual se caracteriza porque empiezan a tener más interacción social o se sienten incompetentes y se aíslan. Adultez emergente. Esta va desde los 18 a los 25 años y se caracteriza porque poseen
mayor fuerza en los órganos sensoriales, una más rápida reacción a los estímulos, están llenos de vida. Rara vez o tienen muy pocas posibilidades de morir de algún tipo de enfermedad. La adultez media, no, la adultez tardía, perdón, es la adultez que va después de esta, la cual se caracteriza porque pueden cambiar de su peso o pueden quedarse con el mismo. Van a tener una reacción más lenta a los estímulos y en los órganos sensoriales. También las mujeres van a entrar desde los 40 a los 50 años en la menopausia, los hombres en la andropausia. La adultez tardía es la adultez que continúa esta, y esta se caracteriza porque sus hobbies son la caminata, tomar siestas, conversar y, o sea, tienen más sabiduría y tienen una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención, espero hayan entendido cada uno de los temas que les he retroalimentado en este video. Espero que les sea útil para que se refresquen la memoria. Hasta aquí nuestro último video sobre introducción a la psicología. Bye.